La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Cepagú Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre Dios Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú de la red Sodomco. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Muro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también Fuego TV. A través de los canales de cable ustedes nos pueden apreciar también en Vez Cable 30, Cable Más 792 y Cable Mundo 23.1 y también a Tawa que nos pone en podcast para que usted nos escuche en cualquier parte del mundo, además de las plataformas móviles, el Facebook de Santa Rosa, de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 30 de marzo del año 2022 y el Perú, no sé si no ha dormido, pero la cosa es que está muy contento por el triunfo de nuestro seleccionado nacional el día de ayer. Y con la misma alegría recibimos a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, aquí de blanco y rojo, efectivamente. La felicidad ha vuelto a estas tierras. Muy contenta la gente hoy y bueno, no se ha hablado de otra cosa que no sea de fútbol, pero nosotros tenemos algunas obligaciones que cumplir, así que en primer término vamos a dar cuenta de las menciones de los auspiciadores de este programa. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colposcopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basadas en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores.
Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precio de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, Abel, y comencemos ahora el programa hablando de fútbol. Hay muchas cosas más, por cierto, pero tenemos que comenzar. Yo no sé nada de fútbol, además no me dejan ver el partido porque lo salo. Lo he visto todo después. A ver, lo que me han dicho los entendidos es que fue un gran partido y que Cueva fue un gran jugador en el partido. Los goles ya lo saben, de la Padula, cuyo efecto no ha terminado, sino que ahora ya tiene efecto en el fútbol. Y de Yotun, el partido se resolvió en el primer tiempo. Paraguay no anotó ningún gol, Perú 2, con lo cual terminamos quintos en la tabla. Y bueno, con pena, otros países que también tienen mucho mérito en el fútbol no van a ir al Mundial. No va Chile, no va Colombia. Eso es llamativo, ¿no? Y si se hace el milagro, porque todavía, ¿cierto?, falta un obstáculo más, podremos estar en el Mundial 2 veces seguidas. Eso es algo que en el Perú no pasaba desde los 70s. De verdad. 2 veces seguidas. Yo soy con Abel de los que vimos al Perú ir al Mundial del 70, no el 7-4, ¿no? El 7-8 y el 8-2. Y de ahí nunca más, hasta Rusia. Y ahora, de repente, el Perú también va al Mundial de Qatar. Y es una cosa como sorprendente, ¿no? Y lo bonito de esto, de este deporte, es que siempre puedes volver a empezar, ¿no? El campeonato termina y puedes volver a empezar. Y lo que ha hecho Gareca con la selección peruana es eso, ¿no? Volver a empezar. Hace 8 años, desde que llegó al Perú, ha sido un buen líder. Y un buen líder trabaja con lo que tiene. A veces no tienen los más grandes jugadores del mundo. Es evidente que si uno mira la tabla, ¿no? Brasil, Argentina están en otro lugar, pero dentro de tu grupo y tu categoría ya le compites de tú a tú al resto. Y logras ir a un mundial por segunda vez. Ahora reitero, ¿no? Falta un partido de fútbol. Una de las cosas más importantes de esta selección, creo, es que siempre ha sido bien humilde. Y Gareca también. Jamás ha cometido el horroroso error de subestimar a ningún contrincante, por más pequeño que parezca. Y eso le ha dado una gran ventaja al Perú. Cuando subestimas a tus contrincantes, te pasa lo de otras selecciones. Y eso es una linda lección para todos, ¿no? En cualquier competencia, no se subestima al más pequeño, porque te puede dar una sorpresa. Entonces, dicho esto, ni Australia ni los Emiratos Árabes son contrincantes que haya que subestimar. Hay que ganarles para ir al Mundial. Y todavía el partido es en junio. Es un solo partido, lo que nos han explicado, en un lugar neutral, así que no sabemos dónde se va a jugar. Pero es un solo partido. Y el que gana va. Ya está, no hay más. Y hay uno que tiene que ganar y el otro que tiene que perder. Y de ahí al Mundial. Qatar queda bien lejos, ¿no? Moscú quedaba lejísimo, ¿no? Pero Qatar queda tan lejos. En fin, el Perú está contento, aunque sea por el repechaje, pero vamos al Mundial. La otra vez fue también así. Acuérdense que la última vez jugamos contra Nueva Zelanda, aquí y allá,
Y allá el Perú no la tuvo fácil. Y aquí, bueno, aquí ya sí ganaron, no hubo ningún problema, pero eh, no podemos subestimar lo que falta, ¿no? Siempre ya todos acá, los que están entusiasmados, falta. Está muy bien lo logrado, pero falta. Y sí, pues, es un equipo que ha trabajado mucho para llegar a donde está. Y que ha tenido días, como le pasa a cualquier equipo, muy duros, muy tristes. Hoy día me parece que en el Comercio publican una tabla de las altos y bajas del equipo peruano y claro, viene de bien atrás, viene de bien abajo. Así que felicitaciones a los jugadores. Y, por supuesto, compartimos la alegría de nuestra audiencia que esta mañana no quiere oír hablar de políticos, no quiere oír hablar de problemas, quiere ver los goles nuevamente, quiere que, ¿no? Gritarlos. Anoche la gente en Miraflores estaba como loca, pero bien. Solo hubieron problemas a la entrada del estadio, bastantes quejas de personas que tenían sus entradas en la mano y la policía no los dejó entrar porque decía que ya no había foro. Y los han dejado entrar como a los 15 minutos de empezar el partido. Ahí hay un problema de organización serio. Ahora, por lo que vi en las tribunas y en la cancha, ya cuando el Perú ganó, ¿no? Las imágenes de televisión. A ver, las mascarillas ya no se usan, ¿no? Allá afuera. Yo no salgo de mi casa, pero allá No afuera vi ya no se mascarillas. usa. Ujú. No vi Ni, mascarillas tampoco. ni en el público, ¿ah? Ni en el público, así es. Entonces, hay que preguntarle al ministro de Salud antes de que lo censuren el jueves. ¿Cómo es? La mayoría de países, cuando alcanzan los niveles que hemos alcanzado ya esta semana nosotros, ha establecido que las mascarillas al aire libre no son necesarias. En espacios cerrados sí, pero al aire libre no. ¿Y a qué me refiero con el nivel al que hemos llegado? En este momento, el número de fallecidos en el Perú es el mismo que el número de fallecidos que teníamos antes de empezar la pandemia. Es el mismo que el número de fallecidos de febrero del año 2020, hace 2 años. No es que no muera nadie por COVID, no, todavía mueren, esta semana han muerto 5, 6, 7 personas, 8 personas diarias, sí, por supuesto. El virus sigue ahí, el diagnóstico sigue ahí, pero ya la expansión del contagio ha retrocedido a tal punto, reitero, que hoy, o sea, digamos, en una sociedad de 32 millones de habitantes, como ustedes comprenderán, todos los días mueren personas. Todos los días. Porque están viejitos, porque están enfermos, por todas las razones, accidentes de tránsito, etc. Muy bien. Normalmente morían en el Perú entre 350 y 380 personas diarias. Ese es el rango normal. Estamos en ese rango nuevamente. ¿Esto quiere decir que el virus se fue? No, no se fue. Puede mutar, puede volverse muchísimo más contagioso, puede volverse muchísimo menos contagioso, puede, pero ya el 82% de la población adulta está vacunada con 2 dosis. Esa es, ¿no es cierto?, la consecuencia hoy de la vacunación, el hecho de que no tengamos una cuarta ola, por lo menos visible por ahora. Lo que sí se ha autorizado es una cuarta dosis para todos los mayores de 50 años. Y sí, en los próximos 6 meses probablemente necesitemos un refuerzo y, por supuesto, que toda la población se coloque la tercera dosis y que todos los niños estén vacunados. Pero ya no tenemos la enfermedad como la teníamos. 2 años después y 212,000 muertos después, hay que tener un buen ministro de salud, ¿verdad? Y eso nos lleva a la política. Este jueves el Congreso a las 9 de la mañana, o sea, mañana, debe votar la censura del ministro de Salud.
El congresista Bazán señala que ya tienen comprometidos 70 votos. Se necesitan 66, si asisten los 130, para censurar al ministro de Salud, que creo que se lo merece de verdad. Y ese es un mensaje alto, fuerte y claro al presidente de la República y a Vladimir Cerrón, que es el patrocinador de este ministro. La salud es un asunto muy grave, no puede caer en las manos de cualquiera. Y lamentablemente el ministro de Salud, su presencia y las malas decisiones que ha tomado han generado un frenazo en uno de los asuntos que son vitales para nuestra sobrevivencia, la vacunación. Ya se comienzan a ocultar las cifras, a publicarlas un poquito más tarde, que no se noten, pero lo cierto es que la vacunación de la tercera dosis se ha frenado y la vacunación de los niños se ha frenado y no se están diseñando estrategias para avanzar, reitero, en algo que es de vital importancia para todos los que queremos permanecer con salud y vivos en los próximos meses. Renunció la jefa de inmunizaciones, que había llevado una campaña estupenda, renunció el viceministro de Salud, renunció la Comisión Consultiva de Inmunizaciones y el ministro insiste en hacer exactamente lo mismo que está haciendo mal. Es importante que Pedro Castillo ya tenga en la baraja para mañana o este fin de semana un ministro de Salud. Si no encuentra, que llame a Ceballos, que por lo menos ese le hacía bien el trabajo. ¿Cómo puede ser posible que le ofrezca ser primer ministro y después le ofrezca que se vaya? Y pones a un ministro que es un desastre, que es el mejor cuadro médico, el mejora de Perú Libre. Porque si lo han puesto de ministro, tiene que ser el mejor. Imagínense cómo serán el resto. Así están las cosas en salud. En materia criminal, las cosas están complicándose, habida cuenta que Bruno Pacheco y los dos sobrinos del presidente de la República no aparecen. Ni Fray Vázquez, ni Gianfranco Castillo, ni Bruno Pacheco. Esos tres. Ayer se apersonaron y quedaron en detención preliminar los hermanos Pasapera y otro funcionario de su empresa. De los 11 imputados, ¿ok?, 6 ya están en detención preventiva y 5 están no habidos. De esos 5 no habidos, 2 son funcionarios de Providas y los otros 3 son del entorno cercanísimo del presidente de la República. Pero cercanísimo. Y lo que se teme es la filtración de la información fiscal hacia los procesados, hacia los investigados por parte de la Policía Nacional. Hay varias acusaciones de cambios en la DIGEMIN y esos cambios podrían haber causado una filtración hacia estas personas. Ahora bien, cualquier abogado que tiene un poco de conocimiento tiene que haberle dicho a Bruno Pacheco, lo más probable es que te detengan preliminarmente. Las pruebas en tu contra son abundantes. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Y el hecho de que no se presente a las citaciones judiciales y que su abogado lo sepa, obligan al abogado a decirle que eso es perturbación de la actividad probatoria y que lo van a detener. De todas maneras, cuando venga la preliminar, salvo que confiese. Su situación es muy delicada. La de los sobrinos del presidente también. ¿Y por qué? Porque ya están en detención los hermanos Pasapera, que no van a quedarse detenidos porque le van a contar al fiscal todo lo que quiera saber con lujo de detalles. No tienen ningún problema con eso. Ya han sido colaboradores. Uno de ellos fue el que incriminó
al, ¿se acuerdan? Gobernador Álvarez de Ancash, y contó todo lo que hizo para obtener un contrato. Samir Villaverde ya ha estado en la cárcel. No quiere volver a Canto Grande, ¿no es cierto? Va a tener que contar con detalle qué pasó. Y recordemos un poco los detalles del relato de Karelim López. Lo que parece, por el relato de Karelim López, es que hay una disputa entre lobistas. Es decir, ella hacía lobby con Bruno Pacheco y Samir Villaverde hacía lobby con los sobrinos del presidente. Y se cruzaron. Villaverde fue a ofrecer sus influencias a los Pasapera y los Pasapera le pidieron a Karelim López que averiguara quién era este señor, si tenía una influencia real o simulada, y ella le consulta a Bruno Pacheco. Bruno Pacheco posteriormente la llama por teléfono y le dice, ¿me puedes repetir lo que me has dicho? Y le dice, sí, claro, que Samir Villaverde se está presentando, diciendo que él puede conseguir contratos, que él pone y mueve gente en propiedades nacionales. Según Karelim López, en su relato, lo que ella no sabía es que le había puesto en altavoz Bruno Pacheco y a su lado estaba Samir Villaverde. Samir Villaverde insiste en que no conoce a Bruno Pacheco, lo ha dicho en varias entrevistas, lo ha repetido, pero lo cierto es que Bruno Pacheco trabajó en la empresa del señor Villaverde bastante tiempo. Entonces, puede ser que no se hayan conocido, si es que la empresa era muy grande, ¿no? Pero una empresa de seguridad que no es tan grande. Algún recuerdo tendrían uno del otro. Lo cierto es que creo que el relato de Samir Villaverde a partir de su detención preliminar puede cambiar. Porque si no cambia, la fiscal inmediatamente, terminados estos 10 días, va a solicitar, o antes, va a solicitar al juez que la prisión preliminar se varíe a prisión preventiva, ya no por 10 días, sino por varios meses. Los que están detenidos, e incluso ayer los que se han apersonado voluntariamente porque quieren contarlo todo. Y deben tener algo muy interesante que contar. Por lo tanto, la situación de Bruno Pacheco y la de los sobrinos del presidente, sin hacerse presentes en el proceso, no permite oír su versión de los hechos, solo la versión de aquellos que los incriminan, y ellos pueden terminar muy mal. Ahora, si esa incriminación alcanza al presidente de la República, esa es una gran pregunta. Puede que sí, puede que no. Pero es evidente que el ministro Juan Silva no hubiera hecho nada de lo que hizo en Providas descentralizado, ni se hubiera quedado tanto tiempo si no hubiera tenido el beneplácito del presidente de la República. He ahí un caso penal interesante. ¿Es necesario investigar al presidente de la República en esta etapa? No, porque bastará con que lo incriminen todos para que el caso en su contra se vaya construyendo. Y se le reserva el proceso para cuando termine su mandato. Hoy día hay un cambio importante en el Ministerio Público. La fiscal Zoraida Ábalos cumplió su mandato ayer de 3 años, no admite prórroga. Y acaba de asumir en este instante, hoy, el señor Pedro Sánchez, que ya fue fiscal de la Nación. Y ustedes dirán, ¿por qué? O ella o él. Porque no hay más fiscales supremos hábiles para ser fiscales de la Nación. ¿Y por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia ha sancionado a 3 fiscales supremos. Antes eran 5. Más uno que está en el Jurado Nacional de Elecciones, 6. Los ha sancionado. Entonces no hay fiscales supremos. La Junta Nacional de Justicia está en un proceso en este momento para nombrar, para cubrir por lo menos 2 plazas. Hay 14 postulantes aptos y se calcula que en 3 meses debe completarse el proceso. En ese momento se va a producir una elección y después de esa elección, cuando se complete esa elección, entre los fiscales supremos
finalmente quedará designado el nuevo fiscal de la Nación. Zoraida Ábalos y Pedro Sánchez, digamos, han estado en el mismo bando, si quieren, que era el bando anti Rodríguez Montesa, Chávarri, Gálvez, que ya fueron sancionados, pero entre ellos también tienen discrepancias, tienen líneas de trabajo muy diferentes y tiene que ver también con su formación. La doctora Zoraida Ábalos es una fiscal que ve temas civiles, ella no ve penal. Y en el caso del doctor Sánchez, es un abogado que ve penal, que su tema es penal. Entonces tienen perspectivas bastante distintas de los procesos y del manejo y de los acentos, etc. Vamos a ver qué cambios hay. Pedro Sánchez ya fue fiscal de la Nación. Y sí, tuvo que enfrentar tremendas dificultades y ataques muy duros, muy duros, de el entorno, digamos, del entorno que estaba molesto, digamos, con Lavajuez. Igual que Zoraida Ábalos. Y también por el caso de Lavallato. Y también de las fuerzas políticas, ¿eh? Así que está también complicación de asumir temporalmente, aunque sea, la Fiscalía de la Nación. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos los todavía consecuencias de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el caso de Alberto Fujimori. Es extraño, todavía es extraño que ya siendo miércoles 30 de marzo, Alberto Fujimori no esté excarcelado. Su abogado dijo que lo iban a excarcelar ayer o hoy. Pero lo que nos dijo el doctor Azabache es que, notificado que fuera el juez de ejecución, que en este caso es un juez de la Corte Suprema, tiene que notificar a la sala cuya resolución ha sido declarada inválida. Y lo que va a decir la sala es: señor, yo jamás he sido emplazada. No se me ha notificado de este proceso. Nunca. Por lo tanto, esta resolución es inejecutable. ¿Eso puede suceder? Sí, puede suceder. Claro que puede suceder. Y este entrampamiento no sé cómo lo va a resolver el Tribunal Constitucional. Todavía no se ha dicho nada fuera de los círculos de abogados o los círculos académicos sobre un posible prevaricato de los jueces. Pero acá ayer lo dijo el doctor César Azabache. Y vamos a recordar por qué lo dijo. Lo dijo en primer término porque se había declarado nula una resolución cuya corte no había sido emplazada en ningún momento en el proceso. Y más grave aún, una resolución o dos resoluciones que no eran parte del expediente, que no había adjuntado ni siquiera el que solicitaba el habeas corpus. Segundo, porque la solicitud del habeas corpus estaba subsumida en el tema de excarcelar a una persona para salvar a su vida del COVID. Extremo sobre el cual no se pronuncia el Tribunal Constitucional. No dicen una palabra. Ya no hay esta urgencia de salvar la vida. Porque en el caso de Alberto Fujimori, estando en un aislamiento casi en solitario, su posibilidad de contagio pues es ínfima, es probablemente menor que la de cualquier peruano. Entonces, hay un problema de competencia, sí, claro, bien complicado. La Corte, el Tribunal Constitucional, perdón, dice que la Corte Suprema no era competente para resolver esto. Pero ellos no son competentes para anularlo sin citar siquiera al procurador del Poder Judicial. Y hay más cosas en la resolución, lo hemos comentado en este programa, de las cuales habla Marianela Ledesma y habla Eloy Espinosa y el doctor Miranda.
Pero este tema, el tema de que no se ha emplazado a la Corte que anuló el indulto, que si quieren son los funcionarios que contravienen el derecho a la libertad de Alberto Fujimori, es un asunto bien serio. Y el Tribunal Constitucional no lo puede ignorar. Paralelamente se espera que la Corte Interamericana, que está en sesión, emita entre hoy y el 8 de abril algún tipo de resolución, una deteniéndolo todo, ayer lo decía en inglés César Azabache, un standstill, o sea, no te muevas hasta que yo lo resuelva, como medida de precaución. Y también, por supuesto, que los deudos que no han estado visibilizados en el proceso y que no solamente no han estado visibilizados, sino que la misma ponencia del doctor Blume, que nosotros adscriben, señala que las víctimas no tienen ninguna injerencia, ninguna, más allá de reclamar su reparación civil, después de que esta ha sido fijada, no tienen nada que decir en el proceso, pese a que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que las víctimas tienen que estar presentes en una discusión, en un debate sobre la libertad de Alberto Fujimori. Si no, ese indulto es nulo. Es decir, la Corte Interamericana dice, sí, un indulto humanitario es posible, con estas condiciones. Y esas condiciones están por escrito en la resolución, no han sido verificadas por el Tribunal Constitucional tampoco. Es más, señalan que los deudos no tienen nada que hacer. Con lo cual es posible que los deudos, digamos, se llama la parte civil, inicien una acción por prevaricato ante la fiscal de la Nación contra los 3 miembros del Tribunal Constitucional. Y que a su vez se solicite, ¿no es cierto?, al Congreso levantarles el fuero por esto. No tiene que probarse que efectivamente han fallado contra el texto expreso de la ley. Y como decíamos ayer con César Azabache, para hacerle un favor flaquísimo a Alberto Fujimori, porque la Corte Interamericana se trae eso abajo en 2 minutos. Que no haya salido de la cárcel hasta ahora es bastante curioso, por decirlo menos. Han pasado 10 días desde que se conoció la resolución. El sentido de la resolución, no la resolución. 10 días. Y Alberto Fujimori sigue en prisión. Yo recomiendo a todos, les decía ayer, leer la resolución completa. Son 100 páginas, es un poco pesado, pero léanla, sobre todo los entusiastas defensores de Alberto Fujimori, para que entiendan qué es exactamente lo que ha dicho la Corte. ¿Y por qué estas son graves violaciones a los derechos humanos? Es algo que hay que también tener claro. Si tú como presidente formas un grupo militar encubierto para asesinar gente, eso es una grave violación de derechos humanos. Y eso es el Grupo Colina. O sea, yo, presidente, estoy harto de Sendero Luminoso, no sé qué hacer. Bueno, formo un grupo militar, les doy todo, poder, armas, carros, libertad de movimiento para ir a donde quieran, hacer lo que quieran. Y se encargan también de mis enemigos políticos, ¿no? Secuestran a Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti los reconoció a todos, ¿ah? Cuando fueron por él, pueden leer el testimonio de Gustavo Gorriti, lo primero que les dice cuando entran a su casa a sacarlo, les dice, el Comando Pollada. Todavía no se les conocía como el Grupo Colina en el año 92, pero sí se conocía lo que habían hecho en Barrios Altos. Les dijo, ustedes son el Comando Pollada. Lo tenía clarísimo. Y los identificó después a todos. La revista Caretas identificó a todos. A Santiago Martín Rivas, a Sosa, en fin, a todos, a Creocene, a todititos.
La tesis que defendió la defensa de Alberto Fujimori es que él no tenía la más remota idea de que eso existía, que nunca los había visto, que no sabía quiénes eran, que no tenían ninguna relación con el presidente de la República. Y la Fiscalía pudo probar que Santiago Martín Rivas se reunió con el presidente de la República para aprobar un manual operativo y que el presidente de la República los condecoró y los ascendió a toditos. Los felicitó por resolución suprema, los ascendió, los condecoró, en fin, gran felicitada. Y no solamente eso, en el 95 los amnistió a todos con una ley del Congreso promocionada por el fujimorismo. Entonces, pues, de esas cosas a veces no quieren hablar, pero ese es el problema de Alberto Fujimori. Y no fue, como creímos mucho, una organización paramilitar, es decir, estaba fuera de la estructura, de la línea del ejército. Pues muchos creíamos eso. No, el juicio de Alberto Fujimori probó que era una estructura militar dentro de la organización, dentro del ejército peruano, cuyo líder no era el jefe formal del SIN, sino el jefe de facto del SIN, que era Vladimiro Montesinos, en absoluta coordinación con Alberto Fujimori de todo lo que hacía. Por eso es un caso que tiene 25 años de condena, porque este grupo, un grupo de sicarios, de asesinos, iba a la Universidad del Centro y decía, este secuestraba y mataba. Iba a Pativilca, porque había un agricultor que tenía otros enemigos, pero decía, háganme el trabajito, iban y mataban. Los agricultores de Pativilca no eran terroristas, obviamente, ni los muchachos de la Cantuta, ni su profesor, ni los heladeros de Barrios Altos. El problema con estos grupos es que, como no actúan dentro de la ley, sino al margen de ella, trabajan con pésima inteligencia, no van a detener, van a matar. Esa es la razón por la cual Alberto Fujimori está preso, 25 años, no por sus buenas obras que las tuvo, que las tuvo y muchas, sino por sus malas obras. Ese grupo de aniquilamiento mató a mucha más gente de la que se tiene conocimiento, porque desaparecían a los estudiantes. Nadie los volvió a ver nunca más. De eso estamos hablando. Por eso es que la Corte Interamericana, en los casos La Cantuta y Barrios Altos, determinó que no hay amnistía, olvido o perdón posible. Llámenlo ustedes de lesa humanidad o llámenlo de la forma que lo llamen. El Perú lo llama asesinato agravado, secuestro agravado, y de acuerdo a nuestro ordenamiento interno tampoco es indultable. Lo hemos explicado 100 veces. ¿Qué cabe para Alberto Fujimori? Un indulto humanitario bajo ciertas condiciones. La primera, que reconozca lo que hizo. La segunda, que pida perdón a sus víctimas y deje de acusarlas políticamente en redes sociales y en el discurso de los fujimoristas de terroristas. Cosa que lamentablemente continúa. Y si quieren una prueba, el almirante Montoya, que no es fujimorista, pero es simpatizante de Keiko Fujimori, lo dijo claramente. Gisela Ortiz, ministra de Cultura, es terrorista. Lo fue. Y eso es mentira. Lo van a acusar por difamación. Pero esa es la prueba plena de dónde está el odio, dónde está el discurso de odio. Ahí. Las víctimas lo que han pedido una y otra vez es que se les respete. No se les respetó en los 90, ¿eh? Nadie les creía, nadie les hacía caso. Lograron las sentencias de La Cantuta y Barrios Altos después de años de batallar. Y una y otra vez han vuelto sobre este tema y estamos ya 30 años después. Estamos hablando de delitos que se cometieron hace 30 años. Y hay que decir que el Grupo Colina luego, muchos de ellos colaboraron con la justicia y contaron todo lo que había pasado. Y está bastante bien contado. Y hay bibliografía para cuando quieran, los que estén interesados. Esa es la historia. Alberto Fujimori está preso por formar un grupo militar al interior del ejército
que no obedecía a un mando formal, sino obedecía a los designios del Servicio de Inteligencia comandado por Montesinos, en permanente coordinación con el presidente de la República, y que este grupo aniquiló, secuestró, torturó, quemó cuerpos, los desapareció durante aproximadamente 3 años. Y que para 1994, cuando el escándalo ya era gigantesco, cuando ya habían aparecido las fosas de la Cantuta, se desactivó, y en el año 95 se les tramitó una amnistía en el Congreso de la República. Y a raíz de esa amnistía es que el caso Barrios Altos incluye en la resolución la prohibición de dar amnistía a asesinos que han cometido graves crímenes contra la humanidad. Porque formar un escuadrón de la muerte es eso. ¿Murieron millones? No, no murieron millones. Tampoco miles, pero cientos. Sí, pregunten en Huancayo. Pregunten en Huancayo qué pasó con la Universidad del Centro. Entonces, ¿quieren la historia? Esa es la historia. Y como les digo, los detalles, la conformación militar, todo eso se supo ya realmente con contundencia durante el proceso de Alberto Fujimori, entre el año 2005 y 2007. O el 2007, digamos, cuando llegó al Perú, durante el 2007. El 2005 fue toda la etapa de extraditarlo. Pero el 2007, cuando llegó al Perú. Y todos vimos las audiencias que fueron públicas. Y en efecto, Fujimori también tuvo otra estrategia paralela, que era una estrategia de pacificación, y que fue la que funcionó. Ocurrieron las dos. Pero no pueden negar la existencia del Grupo Colina y no pueden Montesinos y Fujimori negar que estaban vinculados. Reitero, los felicitaron, está en el peruano. Y les dieron una amnistía a estos suboficiales del ejército. ¿Qué tanto interés tenían en darles una amnistía? Por Dios. ¿Tengo que volverles a contar toda la historia? Ayer contamos la historia de los famosos indultados. Han indultado terroristas, miles de terroristas, millones, ¿no? No. Ya les expliqué lo que pasó. Procesos donde hubieron también todas las violaciones posibles al debido proceso. Tribunales express sin rostro, que metían preso a 25 años por la delación de tu vecino. Este le dio 2 gallinas a un grupo de senderos, para adentro, colaboración con el senderismo, 25 años preso. Cuando el padre Hugo Racier se encontró con este grupo de personas en las cárceles del Perú, sobre todo en Santa Mónica y en Lurigancho, gente analfabeta, que no había entendido ni siquiera lo que había pasado y no entendía lo que estaba pasando, habló con Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori fue el que creó la comisión de indultos para personas injustamente condenadas por terrorismo. Él la crea con el defensor del pueblo, que era Jorge Santistán de Noriega, y el que fuera ministro de Justicia, y se fueron sucediendo los ministros de Justicia, aprobando expediente por expediente, porque era evidente que estas personas eran inocentes. Y no importaba la edad, no importaba si tenían diabetes o no tenían diabetes, no, lo que importaba era que eran injustamente condenadas por terrorismo. Y a todas las indultaron. Y si alguna estaba enferma, a mayor abundamiento, por supuesto, que las indulten. El tema no era que tuvieran alguna enfermedad, el tema era que estaban injustamente condenados por procesos que violaron el debido proceso. Entonces, en vez de anular todos los procesos, lo que se hizo fue indultarlos porque era la forma más rápida de sacarlos de la cárcel. Yo no entiendo por qué me cuentan una historia que yo conozco. Siempre, a mí me escriben en Twitter, ustedes, Estefan. Oigan, yo tengo 58 años. Lo que les estoy contando, yo lo he vivido. Es parte de mi biografía. Entonces, no me vengan a contar qué fue lo que pasó en el Perú, porque algunos han perdido la memoria, o otros muy jóvenes, lamentablemente muy jóvenes, que nacieron después del 2000, ¿no es cierto?, se acaban de enterar de lo que les estoy contando. Pero en fin,
Vamos a la pausa porque estamos ya con el abogado constitucionalista Manuel Monteagudo. Él nos va a hablar de causas concretas porque él postula para ser miembro del Tribunal Constitucional, una institución que es absolutamente necesaria en el Perú y que necesita buenos jueces y que necesita de este Congreso que tiene tantas carencias un buen proceso. El doctor Monteagudo nos va a contar un poco sobre su biografía y sobre algunos aspectos del proceso que a todos nos han llamado bastante la atención. Por ejemplo, que si publicas en inglés, eso no tiene ningún mérito. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, agradeciendo a ASB Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras de empresas de servicios, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en nuestra página web ASB Estudios Contables. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, y todos los medios y las plataformas virtuales que están transmitiendo. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos con el doctor Manuel Monteagudo. Él es abogado y está postulando a ser miembro del Tribunal Constitucional. Y yo quería pedirle, doctor, que nos cuente un poco sobre su biografía personal, sobre su carrera. Entiendo que usted ha trabajado muchos años en el Banco Central de Reserva. Cuéntanos, por favor, de dónde viene y quién es usted, porque la mayoría del público pues no lo conoce. ¿Qué tal? Gracias, Rosa María. Gracias por la oportunidad de conversar contigo. Mira, bueno, yo diré en primer lugar, soy abogado de la Universidad Católica. Hice mis estudios, en primer lugar, de posgrado, los hice en la Universidad de Houston, en Texas, hice una maestría, y luego hice mi doctorado en Derecho en la Universidad de París. Soy un padre de familia, yo vengo de una familia del Cusco, pero he vivido muchos años, gran parte de mi vida en Lima. Quiero mucho esta ciudad, como quiero también el interior del país. Me he dedicado en mi vida profesional, en primer lugar, tengo casi 35 años, un poco más de 35 años en el Banco Central. Soy actualmente gerente jurídico del Banco Central. A lo largo de esta carrera, pues he salido por los estudios que he señalado. Y también soy profesor de la Universidad Católica, soy profesor de Derecho Internacional Económico hace ya casi 20 años, profesor principal en el área internacional. Y bueno, digamos que tengo mucho interés en continuar mi carrera como abogado en esta posibilidad de servir al país, en servicio público, a través del ejercicio de una jurisdicción que considero que es clave para la organización no solamente constitucional, democrática, sino también económica. Te diría simplemente que mi aprendizaje profesional en el Banco Central ha sido participar de un grupo de profesionales comprometidos con la estabilidad del país, con la estabilidad que una columna fundamental para esta estabilidad macroeconómica es el sistema jurídico, el sistema constitucional, y en muchas ocasiones, diría tanto en mi trabajo profesional como académico, pues he enfrentado a la cuestión constitucional como un elemento clave para la vida colectiva. Diría que, siendo mucho mayor que tú, por favor, he tenido también la experiencia de vivir, digamos, en diferentes momentos de la historia del Perú. He sido joven de 17, 18 años en la época de la dictadura militar, y bueno, en todo este proceso histórico, y te diré simplemente para terminar, que soy una persona optimista. Yo creo que el país ha logrado un espacio internacional, en lo económico, en lo comercial, tiene una presencia cultural, lo he podido experimentar al vivir en el extranjero, y creo que no estamos condenados a la mediocridad. Creo que podemos reforzar nuestras instituciones,
y el Tribunal Constitucional ha jugado un rol importante y lo puede seguir jugando. Y bueno, hay que mirar, digamos, el Perú con optimismo, ¿no? Creo que tenemos suficientes recursos. Si vemos otros ejemplos, otros procesos en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, creo que hay que ir para adelante, ¿no? Ahora, vamos, no le puedo preguntar por casos concretos, como es evidente, porque usted no podría adelantar opinión, pero sí hay un caso concreto, el suyo. Usted se ha presentado a un concurso que lleva a cabo el Congreso de la República con una comisión especial, y usted tiene una serie de publicaciones. Y se le da mérito a las publicaciones, se les da un puntaje. Lo que tengo entendido es que las publicaciones suyas, publicadas en inglés, tienen puntaje 0. Y eso es algo que para la mayoría de nosotros es inentendible. Usted habla francés, inglés fluidamente, publica en francés, publica en inglés, pero aparentemente para la comisión del Congreso esto es un demérito. ¿Le han explicado por qué? Mira, yo te diría que no he recibido una explicación. Lo que sí he observado fue que cuando presenté un recurso, digamos, hubo una discusión muy interesante que terminó en empate. Hubo 3 congresistas, entre ellos el congresista de Guerra García, por un lado, y la congresista Luque, es decir, digamos, de 2 posiciones políticas diferentes, y el de Acción Popular, que abogaron por lo que tú estás señalando. Es decir, no debemos negar la producción intelectual en otro idioma, es realmente un sinsentido, ¿no? Hubo 3 congresistas que consideraron que, bueno, en realidad los libros que no están registrados en la Biblioteca Nacional no deben ser reconocidos, lo cual es un imposible jurídico porque un libro en el extranjero no se registra en la Biblioteca Nacional, salvo un editor quiera comercializar en el Perú. Ni la Universidad de Oxford, ni la Universidad de Duke, ni el Fondo Monetario hacen esto, que son los lugares donde he publicado, entre otros, como publica Claro, un o sea, profesor. usted ha publicado en la Universidad de Oxford, y la Universidad de Oxford no es suficiente para el Congreso de la República. Efectivamente, yo creo que ese es básicamente el sinsentido, ¿no? Lo interesante es que hubo un empate que fue resuelto por dirimencia en contra mía. Digamos, ¡Ajá! Sí, Bueno, por supuesto. es y no cree usted, ya observando esto, ¿no?, que tal vez los que no están calificados para integrar esa comisión son los miembros de la comisión. Es ridículo lo que estamos discutiendo. O sea, yo entiendo que estos miembros de la comisión tienen que haber ido al cine, aunque sea, leer algunas cosas, ver el periódico. Tienen que saber qué cosa es la Universidad de Oxford, por Dios. O sea, no tienen una idea. ¿Cuáles fueron los argumentos para decirle que las publicaciones en inglés no tienen valor? Bueno, ya esta curiosidad tengo. Mira, en realidad no, yo insisto, no hubo argumentos. No quisiera, digamos, calificar a las personas que me están juzgando, yo entiendo. ¿no? Pero definitivamente se los he dicho claramente en un recurso que, digamos, es un tratamiento discriminatorio, y por supuesto ellos, en ejercicio de la discrecionalidad, no tomaron la decisión que han tomado, y yo he continuado en el proceso. La consecuencia, mira, la consecuencia práctica es que de poder tener 20 puntos, me han puesto 2, porque publiqué un libro, sí, un libro en español registrado en la Biblioteca Nacional sobre la independencia del Banco Central, que es mi tesis doctoral, traducida al español, en fin. Pero, digamos, lo que ha pasado es de 20 puntos tengo 2 puntos, ¿no? Y digamos, estoy ingresando a esta última etapa, hoy empiezan las entrevistas, un desconocimiento de un puntaje importante con relación a mis colegas participantes, ¿no? Esa es una situación, pero bueno, a pesar de ello, yo persisto, digamos, en esta... A pesar de este castigo, ¿en qué puesto está? Mira, no tenemos una información clara de cuál es el ranking en ese momento. No, mira, de repente voy a decir un error, pero creo que estoy en el orden del 14, 15, 13, podría estar 10, pero la verdad que no lo sé. Y ahora entramos a una fase en la que nos van a poner, tienen un rango de 40 puntos, ¿no? Okay. Digamos, es posible acercarse, pero definitivamente hay un
hay un retraso, digamos, en mi concepto. No, claro, si hay 18 puntos menos de los posibles solamente por la parte de producción bibliográfica, sí, pues hay una desventaja, es evidente. Porque Sí, al sí, final del día, que los congresistas no sepan inglés, no va a desaparecer sus publicaciones. Usted sí ha publicado todo eso. Y al mira, final del sí. día, por si no lo saben, tal vez los congresistas, para un juez constitucional, leer en francés y leer en inglés es algo muy valioso, muy valioso. Mucho de la doctrina está escrita en otros idiomas y lo que hay que leer en el derecho constitucional es doctrina, que no necesariamente se publica en español. Entonces, leer en otros idiomas, yo ayer le decía eso a mis alumnos, por favor, los que no han terminado de tomar sus clases, terminen de tomar sus clases para leer en inglés, porque mucho de lo que se publica también en el mundo periodístico está en otro idioma. Entonces necesitamos tener, ¿no es cierto?, un abanico de posibilidades en la lectura, no restringirla. Es algo muy extraño lo que está pasando en el Congreso. Mira, si Ahora, me permites, sí, discúlpame, un punto sobre lo que has señalado. No solamente el conocimiento de la jurisprudencia comparada o la doctrina, que es vital, sino también, coincido, le digo a mis alumnos, el inglés, el francés, el alemán, etcétera, o hasta nuestras lenguas nativas, suponen también dar a conocer la reflexión sobre el Perú en otros espacios. Es decir, para que nos lean, también es importante que los profesionales escriban y se expresen estas lenguas extranjeras. Esto es clave. Y el Perú tiene una tradición de hablar varias lenguas a la vez. O sea, somos un país que tiene esta capacidad. Entonces, realmente es una cosa incomprensible. Pero bueno, yo continúo porque quiero dar a conocer mi opinión. Yo quisiera que la sociedad se apropie un poquito de este proceso, ¿no? claro, es muy importante, porque nosotros estamos siguiendo desde hace meses, sabiendo que es de poco interés para el público, aunque debería ser del máximo interés. Y acá viene la pregunta del tema de constitucional económico. Nunca ha habido un juez en el Tribunal Constitucional con esa especialidad. Hemos tenido con especialidad en civil, con especialidad en penal, con especialidad en constitucional puro, si quiere, en derechos humanos, en organización del Estado. Pero el capítulo económico de la Constitución es un capítulo que siempre está en controversia, sobre todo desde los sectores más progresistas, si quiere, o de izquierda en el Perú. Sin embargo, usted como juez constitucional tendría que ser un defensor del capítulo económico de la Constitución. ¿Será así? Bueno, definitivamente creo que la labor de un juez constitucional es, lo decía el juez Aguirre Roca hace muchos años, primero la Constitución. Nosotros ahí nos situamos, ¿no? No lo que debería ser, ahí nos situamos. Y efectivamente, en el Perú tenemos, en la Constitución actual, con una cierta influencia de la anterior, pero mucho más, digamos, en el contexto internacional en que se da, el concepto de la Constitución económica. Es decir, que hay valores y principios económicos que están en la Constitución y que tienen que ver no solamente, digamos, con los derechos fundamentales clásicos, que son una columna vertebral, la persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado, lo dice el artículo primero, pero también están una serie de principios sobre la estabilidad económica. Mencionaré con el que más he estado vinculado por muchos años, la estabilidad monetaria es un derecho colectivo, es un derecho fundamental. El Estado tiene que asegurar la estabilidad monetaria. Y de esta estabilidad monetaria tenemos otros conceptos como el equilibrio fiscal. Es decir, los ciudadanos tenemos que exigirle al Estado un manejo fiscal serio, una estabilidad monetaria seria, una protección al consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son elementos que efectivamente no se han desarrollado en nuestro constitucionalismo, pero ha ocurrido en otros espacios. La Corte Europea de Derechos Humanos, que permite, por ejemplo, que las empresas vayan a esa corte y reclamen sus derechos de propiedad, eso no lo tenemos en el sistema interamericano. Creo que deberíamos tenerlo, creo que deberíamos evolucionar a ello, pero eso responde precisamente a una mirada de la Constitución también con ojos de la economía. Con ojos de la economía pensando en el individuo y pensando en la sociedad. O sea, no es un economicismo puro y duro. Eso tiene un sentido, si quieres, antropológico, un sentido humanista, ¿no? El cuidar... Además, sería interesante que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a futuro desarrolle un concepto que a veces es un poco difuso como el de economía social de mercado.
que es Correcto. tomado del socialcristianismo para permitir la libertad de empresa, el derecho a propagar, la libertad de contratación, pero que al mismo tiempo sea posible establecer subsidios, algún tipo de redistribución equitativa del gasto público, etcétera, ¿no? No hay jurisprudencia sobre esos conceptos todavía en nuestro Tribunal Constitucional, ¿verdad? Mira, ha habido, en el año 2003 hubo un pronunciamiento muy bueno, muy interesante, digamos, y de cuando en vez, esto lo estudiamos también en la universidad, algunas referencias al modelo de la economía social de mercado. Pero justamente este concepto de constitución económica es una concepción, por supuesto, tú has señalado el aporte del social cristianismo, y es que en realidad esto tiene, digamos, un momento clave en la historia universal, que es la Alemania antes de la Segunda Guerra, antes del nazismo. Un grupo de católicos y protestantes desarrollan un concepto que acá no utilizamos el término, que se llama el ordoliberalismo, que es un liberalismo por el orden, y del cual se han apropiado políticamente los partidos de la socialdemocracia, del socialcristianismo, y que de alguna manera es el modelo de la Unión Europea, ¿no? Es decir, este equilibrio entre digamos, la protección social, seguridad social, sueldo mínimo, salud, etcétera, y los grandes principios de la estabilidad macroeconómica, ¿no? Y otro elemento clave que aquí en el Perú tenemos también que trabajar, y es toda la parte de la libre competencia y la protección al consumidor, pero en su consagración constitucional, ¿no? Este es uno de los elementos, por ejemplo, vitales en la Unión Europea, ¿no? Estos países han logrado un consenso en este aspecto. Entonces, sí, yo creo que, respondiendo tu pregunta o haciendo una reflexión a lo que acabas de señalar, ha habido un poco de desarrollo, esto se necesita más. Necesitamos entender que no puede haber un divorcio entre la teoría de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y la economía. Son afines. Este falso dilema entre la economía y los derechos humanos, creo que es un error del que el Perú tiene que salir, ¿no? Ahora, el concurso, imaginemos que es impecable, brillante, hay una prelación que propone al Congreso, no sé, hay 15, 20, 10 candidatos, hay que escoger, hay que decirlo, hay que escoger a 6 y pronto a 7, ¿no? Todo muy bien. Pero a la hora de votar, todo este trabajo de concurso público sirve para socializar, sí, claro, a los candidatos, para observarlos, sirve para filtrar, ¿no es cierto?, a los menos capaces, por ponerlo de alguna manera, o a los menos honrados, en una situación más crítica, pero al final del día podemos tener al candidato con calificaciones brillantes. Si no hay 87 votos en el Congreso, no hay forma de que esa persona sea elegida. Y ahí viene la transacción política, el pacto político. En algunos casos ha habido cuoteo, lo cual yo considero que es un error garrafal. En otros casos ha primado tal vez la necesidad imperiosa de contar con un tribunal constitucional y la urgencia, pero siempre pasa por una decisión política. Y eso es un problema porque una vez que el juez ha sido nombrado, tiene que emanciparse de la voluntad de su designador. Y eso ha terminado siempre siendo un problema siempre. ¿Cómo resolver ese dilema? Mira, muy interesante. Yo creo que hay que mirar un poquito la experiencia fuera y nuestra propia tradición política, que no la veo, digamos, oscura, como solemos pensar muchas veces en nuestra generación, ¿no? En primer lugar, miremos lo que acaba de ocurrir hace poco, y con la licencia de hablar de manera autónoma y no en nombre de mi institución. Hace poco el Congreso eligió a los miembros del directorio del Banco Central que le corresponde, son 3, y hubo un consenso interesantísimo, ¿no? Más allá de las personas, digamos, ¿no? Porque hubo la sensación en la población y en la clase política de que este era un asunto demasiado importante como para dejarlo, digamos, en manos
de la contingencia rápida de la política, ¿no? Era un asunto para adultos, ¿no? Entonces, esto supuso una suerte de apropiación del tema. Vamos a tomarlo seriamente. Esto sí lo tomamos seriamente. Esto tiene que ver con el mundo internacional. Bueno, pues, la misma exigencia hay que planteárnosla en términos del Tribunal Constitucional. Claro, es muy difícil por el contenido político que tiene. Pero yo creo que aquí diría que el antídoto, uno de los antídotos es que la opinión pública se apropie. Entremos ahora a tratar este asunto, no digamos del que todo el mundo hable y lance adjetivos, entremos a pensar lo que significa. Y así como nos dijimos, bueno, vamos a elegir a personas competentes en el cargo económico, monetario, etcétera, exijamos lo mismo, que el poder político sienta esa presión, sienta que esto debe ser un ejercicio, en primer lugar, digamos, de análisis y de discernimiento. No somos el único país que pasa por el Parlamento, ¿no? Para elegir a este tipo de funcionarios públicos, ¿no? Se da en Estados Unidos. Mira lo que está ocurriendo con la elección de uno de los miembros de la Corte Suprema, ¿no? Claro. Y es un proceso muy interesante, ¿no? Sumamente interesante, donde la opinión pública está participando, lo ha hecho antes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un esfuerzo importante, muy importante que hacer. Hay que darle la palabra también, digamos, a la opinión pública. Hoy día empiezan las entrevistas, ¿ok? Hoy día empiezan las entrevistas. Bueno, pues, a partir de hoy... ¿Van a ser televisadas? ¿Van a ser públicas? Mira, entiendo que sí, entiendo que ahora mismo se están televisando, entiendo que sí, porque ese ha sido el compromiso, pero si no lo fueran, todas las sesiones de la comisión aparecen en un video que está en la página web de la comisión, y entonces esas entrevistas pueden ser un punto de partida. Okay. La conversación que tú me estás permitiendo en ese momento es un elemento clave. Yo creo que en realidad los candidatos debemos pasar por estos espacios públicos, dar a conocer nuestras ideas, diría, qué pensamos de las fuentes del derecho, qué pensamos de la labor del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un punto de partida clave para que la sociedad se apropie, para que nos apropiemos de este proceso y los peruanos digamos, esto es importante, es sumamente importante, ¿no? Claro, pero hay que tener mucho cuidado con el interrogatorio. Lo mismo lo vemos en los hearings para la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, ojalá que en el Congreso se entienda que un candidato no puede hablar de casos concretos. O sea, ¿cómo hubiera resuelto usted el habeas corpus de Alberto Fujimori? Eso no se puede contestar. Porque invalida el juicio futuro de ese candidato. Entonces, entender eso necesita, creo que yo, cierta formación jurídica que a veces no la encontramos en el Congreso. Ojalá que las preguntas sean pertinentes, pero sí le puedo preguntar cosas sobre su escala de valores, ¿no es cierto? Por supuesto. De eso podemos hablar de si usted cree, no sé, en la familia, si usted es un conservador o es un liberal. Podemos hablar de su aprecio por ciertos derechos fundamentales. Correcto. Y tal vez tener en una menor valía otros derechos fundamentales, porque usted sabe que en la sociedad peruana pasa eso, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que tiene mucho aprecio por el derecho de propiedad, pero mucho desprecio por el derecho de sindicalización. Entonces, eso marca un poco, y los dos están en la Constitución. Entonces, eso marca un poco la apreciación. Si usted pudiera definirse entonces, ¿es usted una persona liberal o conservadora? Mira, yo soy una persona que creo en los puentes, ¿no? Es decir, creo en la síntesis. Creo que el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Está listado en todos los instrumentos de derechos humanos, el derecho de propiedad. Tengo muchos colegas de derechos humanos que consideran que eso está listado, pero no tiene el mismo valor. Mira, probablemente, digamos, entre el derecho a la vida y el derecho de propiedad es evidente, ¿no? Pero el derecho de propiedad, por ejemplo, es un derecho relacional, es un derecho que nos permite relacionarnos. Yo puedo transferir mi propiedad,
puedo brindar servicios, obtener recursos, justamente para que una sociedad fragmentada como la nuestra logre su integración. Necesitamos que los individuos nos interrelacionemos, que reconozcamos nuestros derechos y los intercambiemos sin discriminación. Y una comunidad indígena pueda reclamar derecho de propiedad en una discusión internacional. Creo entonces en la vitalidad que tiene el derecho de propiedad. Y en los derechos de las minorías. Yo estoy pensando en minorías no solamente étnicas o minorías a temas. Todo el tema de género, por ejemplo, que es tan controversial, no solo en Perú, en el mundo entero. ¿Usted diría que es un conservador o más bien es liberal? Mira, yo te diría, soy una persona que pertenezco a una generación que, por ejemplo, ha tenido una mirada de la sexualidad absolutamente limitante, discriminadora hacia las personas homosexuales, y que realmente creo que es fundamental que la sociedad comprenda este fenómeno, lo asuma, reconozca derechos, por supuesto, en un contexto donde tenemos una comunidad de valores. Yo soy un padre de familia, tengo hijos que estudian en la universidad, se han enfrentado a una diversidad cultural. Vengo de una zona del Perú donde ha existido, como el resto, mucha discriminación racial, y entonces esta es una sociedad que necesita encontrarse, y así como hay que jugarse a fondo con la libertad económica, yo creo que hay que jugarse a fondo con la lucha contra la discriminación racial, contra el desprecio hacia los homosexuales o conductas sexuales diferentes a las nuestras. Yo creo que hay que ser, sí creo, en una sociedad inclusiva. Entonces me decías, ¿conservador o liberal? Mira, también soy un hombre de fe, pero no creo que mi fe niegue, por lo menos esta es mi convicción a mis muchos años de vida, la necesidad de acercarse al otro, ¿no? Hace poquito leía un texto de un famoso constitucionalista alemán, Haberle, que decía, el derecho a la dignidad de la persona también es el derecho del tú, del otro, de mirar al otro. Entonces creo que ahí está la clave, el otro en la relación contractual, el otro en la relación social, el otro en el respeto, el otro la mujer, ¿no? El otro, el género. No veo ningún inconveniente en respetar al otro, ¿no? Ahora, al tribunal van a llegar causas concretas, complicadas, definitivamente. Van a llegar eutanasia, va a llegar aborto, va a llegar matrimonio de personas del mismo sexo. Tarde o temprano va a llegar, como han llegado a todos los tribunales del mundo. Y tarde o temprano, jueces constitucionales van a tener que responder frente a esas demandas ciudadanas. No le puedo hacer la pregunta concreta, pero respóndame, aunque sea en términos generales, ¿dónde se sitúa usted? Mira, yo te diría que, digamos, el juez constitucional tiene que tener cuidado en distinguir en lo que son sus convicciones personales, morales, las que he señalado hace un momento, y el mundo del derecho, el mundo de las instituciones jurídicas, ¿no? Nosotros tenemos que ser tendríamos, si me eligieran, tendríamos que ser una garantía, precisamente ese pacto. Ese pacto no se puede mover por convicciones propias. Ese pacto tiene que estar fijo dentro de lo relativo, que es el derecho, ¿no? Hay un margen de apreciación, circunstancias no previstas, etcétera, ¿no? Hay pronunciamientos muy claros en el Tribunal Constitucional con relación al momento del origen de la vida y las normas de la Constitución sobre la protección del no nacido. Hay normas también claras en estos aspectos de sociedad que son controvertidos, ¿no? Por supuesto, no voy a pronunciarme en ese momento, porque pueden llegar estos temas, pero creo que hay que asegurarle a la sociedad la estabilidad, ¿no? Y por supuesto, la posición del intérprete de la Constitución no niega el poder constituyente que tiene la sociedad. Si en un momento determinado la sociedad quiere avanzar explícitamente hacia cambios de instituciones sobre estos temas morales, digamos, la vía está en la reforma constitucional. No esperemos todo del juez constitucional, ¿no? El juez constitucional tiene que señalar hasta dónde se ha llegado. Ya le corresponde finalmente al soberano
digamos, ir delineando estos caminos. Esto puede ser un poco frustrante cuando uno tiene unas ideas, digamos, en una dirección o en otra, ¿no? Pero también tenemos que ser, pues, garantes, tendríamos que ser garantes de la estabilidad, ¿no? ¿Hay espacio para la compasión en un juez? Mira, yo te diría que permíteme una reflexión jurídica y otra medio literaria, ¿no? Yo siempre recuerdo en el capítulo del Quijote, cuando le enseña a Sancho cómo gobernar, ¿no? Y le dice, Sancho, pero cuando tú condenes, o sea, una vez producida la condena, no sigas, digamos, no sigas resfregando, o sea, que no sigas dándole al asunto, no sigas atormentando a la persona que ya está condenada, ¿no? Eso se lo dice a Sancho, ¿no? Me parece hermoso. Y bueno, y creo que el derecho en general permite la graduación de la pena. Has hablado al comienzo del programa sobre el indulto. El indulto, digamos, es un rezago de una institución, si quieres, del pasado, pero que tiene que cobrar un sentido en el presente, ¿no? Hay que darle un sentido al presente y que justamente está inspirada también de elementos que tienen que ver con la situación humana, ¿no? La persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, lo dice la actual y la anterior Constitución, ¿no? Entonces hay que darle sentido, ¿no? Muy bien. Sí, todos quisiéramos tener, como se dice, un juez compasivo, ¿no es cierto? Y un juez que además de crear derecho a través de su sentencia y resguardar el derecho, también tenga humanidad. Ese es el juez que todos queremos tener, ¿no es cierto? Muy bien, yo lo animo a seguir en esta contienda, que va a ser todavía larga, todavía no hay, esta etapa de entrevistas recién empieza, y sí, hay que felicitar al Congreso por algo que parecía imposible al principio. Se están tomando su tiempo. Hacer un proceso a trompicones en esto no tiene ningún sentido. Hay que tomarse el tiempo. Ya varios han salido del proceso, y bien, algunos por propia voluntad, otros porque simplemente no están en el mismo estándar, pero hay que continuar en el proceso. Es un proceso sumamente importante para el Perú, porque de lo que decían esos 7 caballeros y señoras, esperemos que sea un poco más mixto esta vez, que haya más mujeres en el tribunal, esperemos, depende la vida del Perú, la vida política del Perú y la vida jurídica del Perú. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público. ¿Quiénes integran la comisión? Porque ha quedado un poquito la curiosidad de saber quiénes son los que están evaluando a los futuros tribunos. Bueno, aquí hay una novedad interesante, una práctica interesante, y es que la comisión la integran 9 congresistas que pertenecen a cada uno de los grupos políticos. Es decir, no ha habido una distribución en función a la representación, sino a los grupos políticos, ¿no? La preside el congresista Valcárcel, del partido de gobierno. Están los congresistas Luque, de Juntos por el Perú, bueno, del fujimorismo, Guerra García, perdón, efectivamente la congresista Tudela, de Avanza País. De Avanza País. Perdóneme, pero no voy a recordar todos los nombres. Están los 9 grupos representados, ¿no? Muy bien. Y de Somos Perú, APP, del Partido Morado, de todos. Sí, del Partido Morado. No, porque ellos no tienen bancada. No tienen bancada. Muy bien. Y ellos presentan una conclusión al Pleno, lo que he dicho al principio. No determinan quién va a ganar, sino presentan una conclusión al Pleno y el Pleno somete a votación esa conclusión. Viene ahora la fase de entrevistas. Esto va a continuar. ¿Para cuándo cree usted que haya concluido el trabajo de la comisión? Claro, esto es interesante porque, digamos, hoy día empiezan las entrevistas, ya hay unos puntajes que conocemos, ya había un ranking que te decía hace un momento, pero lo curioso es que ahora vienen las entrevistas y hoy día mismo ponen el puntaje a cada persona que entrevistan. Y de esto nos vamos a enterar probablemente la próxima semana, y a final de la próxima semana, más o menos, vamos a tener el ranking total. Pero ¿eso qué significa? Y esto es importante, ¿no? Esto es lo que estas 9 personas, con los criterios que hemos discutido y hemos cuestionado, van a hacer un ranqueo, ¿no? Y van a aparecer probablemente 25 personas en un orden, ¿no? Eso es lo que va
al Pleno, pero justamente la clave es, digamos, que la opinión pública pueda mirar estas 25 personas, de manera que en el debate en el Pleno se pueda no necesariamente seguir el orden que se está ahí. No. Digo, a propósito, en mi caso, no sé finalmente qué resultado tenga, pero a propósito de cualquiera, que se tenga un universo que permita distinguir, ¿no? Esta es una opinión de un grupo de 9 personas, con sus virtudes y defectos, pero ahora viene el Pleno, ¿no? ¿Cuándo sería? Me decías, se supone que esta comisión tiene el compromiso de entregar, de acuerdo a su cronograma, si no me equivoco, es, digamos, la segunda o tercera semana de abril. Entonces, en teoría, esto tendría que entrar al Pleno fines de abril o mayo, digamos, ¿no? Ese es En más o mayo. menos. Ahora, no entra, hay que decirle al público, hasta que no esté claro que hay por lo menos uno que tenga 87 votos. Porque si no, no lo ponen al voto, ¿no? Entonces, trata de entrar cuando ya más o menos hay un consenso, como pasó con el BCR. ¿Tenemos consenso? Sí, si tenemos consenso, entra. Y entró. Lo del BCR fue más fácil, creo yo, porque el Congreso estaba muy nuevo y todavía tenían conciencia de la gravedad económica que está enfrentando el país. Y decidieron, como ha decidido este gobierno, economía va por cuerdas separadas. Gracias a Dios. Ojalá resuelvan lo mismo en el caso del Tribunal Constitucional. El problema es que ahí sí hay muchísimos intereses particulares de fuerzas políticas, para empezar, todas aquellas que han sido llevadas a juicio y que tarde o temprano podrían llegar al Tribunal Constitucional. Ese es el problema más grave para escoger un Tribunal Constitucional limpio, un Tribunal Constitucional, digamos, honorable y al mismo tiempo imparcial, que es lo que estamos buscando todos. No neutral, pero sí imparcial. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Monteagudo por haber estado con nosotros esta mañana, y a los congresistas decirles que se puede leer en inglés, que es un lindo idioma y que se publican muchas cosas muy valiosas en inglés, y que, como usted dice, es muy bueno que la situación peruana se conozca en otros idiomas. Y que el francés y que el francés también es una lengua hermosa y que hace mal, ¿no? Digamos, algunos partidos en no querer entender que el inglés y el francés son lenguas que permiten la difusión del conocimiento, además déjame decirte algo, que en esas lenguas se han dicho cosas extraordinarias sobre el Perú, ¿no? En la literatura en inglés, lean por favor Moby Dick, cosas interesantes, más que extraordinarias, con la literatura clásica francesa, ¿no? O sea, digamos, por favor, es un mundo al que tenemos que acceder y tenemos que compartirlo. Garcilaso hablaba de dar a conocer digamos, el mundo indígena a través del español, ¿no? Que se movía en 2 idiomas. Entonces, sigamos ese ejemplo. Sí, podríamos mandar a leer Moby Dick, la parte de lo que veían Melville de Lima, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Y no le gustó nada, no le gustó la neblina limeña, nada. Así que podríamos mandarlos a leer en inglés, en el lenguaje en que fue escrito. Ojo, hay que leer los libros en el lenguaje en el que fueron escritos. Cuando uno puede hacer eso, mejora muchísimo la calidad de la lectura. La verdad que sí. Y por favor, Oxford, señores congresistas, Oxford es una universidad muy importante en el mundo. Es probablemente la mejor universidad del mundo, si no una de las mejores universidades del mundo. Del mundo, ¿ah? No de Europa, no, del planeta. Y que Oxford te publique es realmente algo muy prestigioso, que muy pocos peruanos han tenido la oportunidad, porque Oxford no va a publicar algo que no tenga valor. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias a Manuel Monteagudo por haber estado con nosotros. Gracias por someterse a un proceso tan difícil como este, hay que decirlo. Hay que ser muy valiente o estar un poco loco para someterse al proceso de evaluación del Congreso para el Tribunal Constitucional. Listo, a ver, gracias, ¿alguna Rosa pregunta María. del público? ¿Nos podemos despedir ya? Muy bien, nos Sí, despedimos. había una pregunta pendiente. ¿Ha participado en algún grupo político?
Sí, bueno, Doctor. sí, claro, gracias. Gracias por la pregunta. Yo fui tachado en este proceso y la tacha fue declarada infundada porque aparezco en el padrón de Acción Popular. Lo que expliqué es que sí, efectivamente, yo estoy en ese padrón desde los años 70. Claro. Nunca he tenido ninguna participación dentro de Acción Popular, ni he sido elegido en ningún cargo en lo absoluto. Lo hice, digamos, en mi vida universitaria, en la época del gobierno militar. Eh, digamos Pero por que, razones, hay que explicar que fue por razones familiares, ¿verdad? bueno, sí, mi padre fue senador por el Cusco de Acción Popular en los años 60 y fue Ya. perseguido, fue deportado, bueno, no deportado, fue encarcelado en el Potado a raíz de los líos de Miraflores. Mi hermano, yo, muchos amigos, Rodrigo Franco, que era del APRA, salíamos a pintar paredes. Esos fueron los años que me motivaron a inscribirme en Acción Popular. Nunca más he Claro. participado. Tampoco es que he renunciado a los valores de libertad que creí en ese momento. No me voy a arrogar en ese momento la representación, etcétera. Es un vínculo personal, familiar, y eso es todo, pero jamás en mi vida, ni en la universidad, ni en mi carrera pública, etcétera, he ejercido, ¿no? Y bueno, no voy a renunciar porque sería un oportunismo, creo. Alguna vez lo pensé, pero digamos porque no tenía ninguna participación, pero eso es, en esencia, ¿no? Y fue Este es, declarada, porque, perdóneme, en la ley, digamos, no hay ninguna incompatibilidad, salvo cuando uno asume el cargo, ahí sí uno tiene que desvincularse. Me claro. desvincularé de algo que en realidad formalmente pues solo queda un sentimiento, ¿Qué ¿no? tan mal está el asunto? Perdón, Abel. Creo que es algo interno. Sí. Acá no, acá tenemos problemas con las cámaras que me están. No es No se otro preocupen, asunto. no se preocupen. Ya. Tal vez la gente más joven no lo sepa, ¿no es cierto? Pero efectivamente hubo una acción popular hace 50 años muy diferente a la acción popular de hoy. Y eso es algo que siempre se valora, ¿no es cierto? Fue un partido perseguido, un partido cuyo líder, Fernando Belaúnde, fue deportado del Perú, sus dirigentes perseguidos también, una dictadura militar. Éramos adolescentes en esa época y no es mi caso, pero en el caso de Manuel Monteagudo, la militancia era casi una obligación familiar y un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Y de lucha por buscar una democracia que recién regresó de nuevo en el 80 con Fernando Belaúnde. Y desde ahí nunca más se acabó la militancia, ¿verdad? Sí, bueno, ni siquiera fue militancia, fue un acto simbólico, pero sí, digamos, esos años de una politización muy interesante, y creo que nuestra juventud tiene toda la potencia para retomar esto, ¿no? No veo ningún inconveniente, ¿no? Y creo que hay que pasar por eso, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Manuel Monteagudo, nos tenemos que despedir, pero mañana regresamos, ¿ah? No se olviden, hay fútbol, soy de rojo y blanco, hay fútbol para todos. Todos están felices por el fútbol. Hemos ganado, pero no hemos triunfado todavía. Falta un partido más. Muy bien, mucha suerte en esas entrevistas a todos los postulantes. Esperemos verlas, que sí efectivamente sean en audiencia pública, que se transmitan. De esa manera conocemos a los candidatos, de verdad, es algo muy, muy valioso, muy importante. Muy bien, Abel, nos despedimos para poder ir. Muy bien, Rosa María. Muchísimas gracias Chau, chau. al doctor Manuel Monteagudo. Cuídate mucho. Chao, chao. Hemos tenido problemas acá con las cámaras. No sé si estaré en el aire. ¿Estamos en el aire? Se te ve perfectamente. Ya. Han hecho maravillas acá. Se congeló un rato y estaban acá que hacían maravillas los muchachos. Muy bien, Rosa María. Cuídate mucho. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.